Bien, muy buenas. En este video se va a proceder a explicar el proceso de mejora continua. Antes de empezar con el proceso, pues dar algunas consideraciones. En primera instancia, saber que la mejora continua nace de un objetivo que resulta de un análisis, de un diagnóstico situacional donde se evidencian nudos críticos y situaciones que hay que mejorar dentro de una organización. Como otro punto, también es indispensable que se recomienda que el proceso de mejora continua en primera instancia se haga a menor escala, en grupos pequeños, para poder los errores detectados, poder pulirlos y hacerlo posteriormente a gran escala, ¿ya? Para esto, el proceso de mejora continua o el ciclo de mejora continua, como les dije, nace de un objetivo, y este objetivo es lanzado al ciclo de mejora continua, conocido como PEVA o PHBA, cuyas iniciales requieren de lo que es la planificación, el hacer o el ejecutar, verificar y actuar. Entonces, en lo que es la planeación, que es el primer paso del ciclo de la mejora continua, aquí lo que se va a hacer es desarrollar el plan de lo que se va a hacer según el objetivo que se haya propuesto. Aquí lo que vamos a es decir, lo que se va a hacer aquí es identificar cuáles son las acciones que se van a hacer para lograr el objetivo. ¿Qué actividades voy a hacer según lo que yo me estoy planeando? Y obviamente también quién va a realizar estas acciones. Aquí en este paso de la identificación de las acciones debe de estar enfocado de que nunca debe ser dirigido a una única persona o a un grupo mínimo de personas. El ciclo de mejora continua tiene que involucrar a todo el equipo de mejora continua y a toda la organización, de manera tal de que la distribución de las responsabilidades quede correctamente asignada y no solo enfocado a una persona, porque si no el ciclo de mejora continua no va a funcionar. También se va a planificar el tiempo, es decir, cuándo se va a realizar, en qué lugar se va a hacer y obviamente también con qué recursos. Si no se ejecuta de esta manera, pues bueno, no se toman en consideración estas cosas al momento de la planeación, el ciclo de mejora continua, pues en la parte de planificación no va a tener el éxito deseado. Una vez que nosotros ya hemos planificado, pues obviamente vamos a ejecutar o hacer todo lo que se ha contemplado en la planificación. Es decir, se empieza a ejecutar, se empieza a hacer, y en el momento que se va a hacer es indispensable, en esta fase de aquí, es indispensable documentar todo el proceso de implementación, monitoreando en todo momento y abarcando toda la información necesaria. Luego vamos al siguiente ciclo. Luego vamos al siguiente ciclo, que es el proceso de la verificación. Aquí más bien ya vamos a analizar los datos que hemos obtenido durante la fase de implementación, es decir, en la fase de la ejecución, de la implementación. Y aquí lo que se trata de hacer es un análisis comparativo del nudo crítico desde el momento de que se planificó hasta la actualidad, es decir, el antes y el después del nudo crítico. Luego lo que procedo a hacer es que en esta parte de aquí de la verificación procedemos a pulir, por así decirlo, procedemos a corregir todas esas irregularidades que se pudieron haber obtenido en el proceso de la ejecución, de manera tal que al entrar a la última fase del ciclo ya vamos a actuar con los correctivos tomados en el proceso de verificación, pero aquí en la fase de actuar pues lo vamos a hacer ya a gran escala. Recuerden que, como les dije al principio, se recomienda que el proceso de mejora continua se haga en pequeños pasos, en pequeñas áreas, como tipo plan piloto, de manera tal y en un tiempo determinado, pues no, de manera tal de que se pueda, al momento de ejecutar y recopilar los datos, podamos obtener la información, analizar los datos y ver de repente qué fallamos en la planificación o qué no nos dimos cuenta en el momento de la planificación, y eso se va a ir puliendo de manera tal
que ya al momento de ejecutarlo a gran escala, pues ya esté modificado y correctamente ejecutado el ciclo de mejora continua. A continuación, pues aquí un pequeño ejemplo. En la institución donde yo trabajo, yo ingresé aproximadamente en el año 2021, por ahí del mes de agosto, octubre, ya, y algo que a mí me llamaba mucho la atención era el alto número de úlceras por presión, ya a pesar de ser una clínica, pues no. Durante el primer trimestre, pues yo simplemente lo que hacía hasta el proceso de adaptación mío como jefe del área técnica, simplemente era la obtención de los datos. Pero obviamente ya dentro de mi plan operativo anual tomé y prioricé lo que es la disminución. O sea, mi objetivo estaba enfocado a disminuir la incidencia de úlceras por presión en el lugar donde yo trabajo, y que iba a ser monitorizado mensualmente, iba a ser evaluado hasta diciembre del 2021. Entonces nosotros empezamos planificamos todas las actividades dirigidas a la disminución de las úlceras por presión, dentro del cual nos dimos cuenta que de repente no había una escala de medición, el personal desconocía sobre prácticas de seguridad del paciente. Dentro de la planificación y dado la aprobación de la gerencia, se hizo la adquisición de colchones antiescara, de geles de poliuretano, se fomentó y se logró incrementar la cultura de los cambios posturales en el personal de enfermería, con el apoyo del personal de terapia, respiratoria cuando había que mover pacientes entubados. Y con la parte médica, porque al momento de hacer los cambios posturales en pacientes críticos, pues también tenía que ver la hemodinamia del paciente. Entonces, desde el mes de enero 2022, que nosotros logramos implementar el bundle, el paquete de actividades, evidentemente se empezó a mostrar un cambio, ¿ya? Luego, en inicios del año 2022, empezamos con 19 casos de úlceras por presión, en febrero 12, en marzo 8, abril 6, mayo 4 casos, y hasta ahora lo que va al mes de junio, pues solo 2 casos, dentro de los cuales sí es importante contemplar que uno de estos 2 casos pues es una úlcera por presión extrahospitalaria. Entonces aquí yo puedo evidenciar el proceso de mejora continua, dentro del cual yo planifiqué cuáles son mis actividades. En el transcurso de este mes de enero también ejecuté, verifiqué también qué otras cosas se podían ir adquiriendo, puliendo, o qué más podíamos necesitar para reducir las úlceras por presión, ¿ya? Y posterior a eso, pues como ustedes ven un resultado aquí, ya ha ido disminuyendo los casos de úlceras por presión. Entonces yo aquí puedo evidenciar un ciclo de mejora continua.